Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién es Roger de Flor. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Roger de Flor, también conocido como Rutger von Blom o Ruggero Flores, fue un aventurero militar italiano y condottiero activo en la Sicilia aragonesa, Italia y el Imperio Bizantino. Fue el comandante de la Gran Compañía Catalana y ostentaba el título de Conde de Malta. Roger de Flor nació en 1267 en Brindisi, en el Reino de Sicilia, segundo hijo de una noble italiana de Brindisi y un cetrero alemán llamado Richard von Blum, que estaba al servicio del emperador Federico II. Richard von Blum moriría un año después del nacimiento de Roger, luchando en la batalla de Tagliacozzo en 1268. A los 8 años, el pequeño pero vivaz Roger fue enviado al mar en una galera de los Caballeros Templarios. Ingresó en la orden y fue tal su desempeño que llegó a ser capitán de una galera llamada El Falcó. En el año 1291, después de rescatar a los supervivientes ricos durante el asedio de Acre por parte del sultán mameluco Al-Ashraf Khalil, Roger de Flor se fue a Chipre. Allí permaneció hasta que varias intrigas y disputas personales hicieron que fuera acusado de robo y denunciado por el Papa como ladrón y apóstata. Estas acusaciones sin pruebas resultarían en su descenso en la orden templaria, por lo que resabiado, Roger huyó a Génova, donde pidió prestada una suma considerable a Ticino Doria, compró un nuevo barco, reclutó una tripulación, en su mayoría almogávares, y se hizo a la mar, comenzando una carrera en la piratería. La lucha entre los reyes aragoneses de Aragón y los reyes franceses de Nápoles por la posesión de Sicilia estaba en curso en ese momento y Roger, por entonces uno de los comandantes militares más diestros y experimentados de su tiempo, fue llamado al servicio de Federico, rey de Sicilia, quien otorgó el grado de vicealmirante. Cuando en 1302 la paz de Caltabellota puso fin a la guerra, Federico no quería ni podía mantener un ejército mercenario y estaba ansioso por liberar la isla y sus arcas de Roger de Flor y sus tropas de almogávares, a las que ya no tenía medios para pagar. Dada la situación política y militar del momento, Roger encontró una oportunidad para hacer útiles sus servicios en Oriente y sería luchando contra los turcos otomanos que asolaban el Imperio Bizantino. El emperador Andrónico II, paleólogo del Imperio Bizantino, se enfrentaba al asedio de los turcos otomanos, una tribu islámica que se acercaba a la capital de su imperio tras derrotar a sus ejércitos y saquear la mayoría de sus dominios. Desesperado y buscando ayuda de los reinos europeos, Andrónico II le hizo a Roger, junto con el ejército almogávar que tenía bajo su mando, una suculenta oferta de servicio que éste no pudo rechazar. En septiembre de 1302, Roger de Flor, con su flota y su feroz ejército almogávar de 6.500 hombres, ahora conocidos como la Compañía Catalana, llegaron a Constantinopla. Allí sería adoptado por la familia imperial. Roger sería casado con la sobrina del emperador María Senina, que era hija de Iván Asen III de Bulgaria, siendo nombrado gran duque y comandante en jefe del ejército y la flota. Enfrentado a una fuerte oposición de los poderosos genoveses, pasó algunas semanas perdidas en disipación, intrigas y disputas sangrientas contra los genoveses que intentaban mantenerlo fuera de los círculos del poder. Posteriormente, Roger y sus hombres fueron enviados a Asia y, según se informa, tras múltiples y contundentes victorias, hicieron retroceder a los turcos hasta los territorios de la actual Armenia e Irán. Después de estos exitosos encuentros con los turcos, Roger y su ejército de almogávares se trasladaron a descansar y recuperarse en los cuarteles de invierno ubicados en Cícicus, actual Turquía. En mayo del año 1304, volvieron a salir al campo de batalla, esta vez en coalición con las fuerzas bizantinas, por entonces al mando de Granislav, y derrotaron a los turcos en Herme, prestando un importante servicio de auxiliar y rebelar a las ya exhaustas tropas defensoras en la ciudad de Alaseir, aunque posteriormente sería invadida y reducida a los extremos por los turcos. Dada su posición de poder militar indiscutible, Roger de Flor fue acusado de servir a sus propios intereses en lugar de los del emperador, porque estaba decidido a crear un principado en Oriente para sí mismo. Para ello, Roger envió a varios hombres con sus tesoros a Magnesia, en Lidia, pero el pueblo lidio mató a sus catalanes y se apoderó de los tesoros. Al enterarse, Roger de Flor movió a sus tropas y sitió la ciudad, pero sus ataques fueron rechazados una vez tras otra, y debido al desgaste, se vio obligado a retirarse. Posteriormente, al ser llamado a Europa, de Flor, que hablaba el griego con fluidez, instaló sus tropas en Galípoli y otras localidades y aprovecharía para visitar Constantinopla y exigir el pago para los almogávares, bajo su mando. No está clara la fecha, pero se sabe que Roger de Flor fue nombrado César, quizás en diciembre de 1304,
aunque otras fuentes indican que la fecha fue poco antes de la muerte de Roger, e incluso días antes, ya que existen datos que indicarían que de Flor fue ascendido a Caesar en abril de 1305. En el año 1305, el título de César confería un gran estatus honorífico y ceremonial, aunque carecía de poder real. En el día 30 del mes de abril de 1305, Roger de Flor fue asesinado en Adrianápolis, Turquía, supuestamente por el hijo del emperador bizantino Andrónico II, Miguel IX Paleólogo, que cogobernaba también como emperador junto a su padre. De Flor tenía entre 37 y 38 años. Según Nicéforo Grégoras, Roger intentó jugar un juego deshonesto. Saqueó los asentamientos griegos. Se aseguró de que le concedieran la propiedad de toda Anatolia con las islas y los ingresos, con derecho a distribuir feudos a sus vasallos y mantener un ejército personal. Además, exigió a los emperadores bizantinos un salario para sus soldados de 100.000 piezas de oro y extorsionó otras 300.000. Se sabe que el rey Andrónico, por aquel entonces, necesitaba solo 45.000 de oro para mantener la totalidad de su ejército. Cuando hizo esto, el emperador estalló de ira y los soldados que rodeaban al emperador, en gran número, desenvainando sus espadas, inmediatamente cortaron a Roger y, junto con él, algunos de sus compañeros, cerca del cuartel general imperial, aunque la mayoría huyó y se apresuró a avisar del incidente a los catalanes que se encontraban en Galípoli. Según otras fuentes, Roger y los condottieri catalanes fueron asesinados insidiosamente en un palacio de Adrianápolis durante una noche bebiendo con los comandantes bizantinos por un adolescente alano llamado Hircon, cuyo padre había sido asesinado por Roger de Flor unas semanas antes. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Ramón Muntaner, a diferencia de Nicéforo Grégoras, habla solo de los 3 catalanes que sobrevivieron y los nombra por su nombre, añadiendo que antes de la masacre, Miguel IX envidiaba a Roger de Flor por sus impresionantes victorias sobre los turcos. También se sabe que Miguel IX y Roger de Flor estaban en conflicto. Así, allá por el 1303, de Flor con su gente llegó a Pegay, donde estaba el enfermo Miguel IX, pero Miguel ordenó no dejar que los catalanes entraran en la fortaleza y estos se negaron a aceptar a su líder. Sin embargo, no está claro si Miguel IX fue culpable del asesinato o si todo ocurrió de forma espontánea y sin preparación. A favor de esto último, estuvo el hecho de que catalanes y bizantinos bebieron en armonía casi toda la semana antes de que ocurriera el fatal incidente. Sin embargo, para los miles de catalanes enojados que no permanecieron en Galípoli, los detalles de la masacre no importaron. Sus nuevos líderes, el megadux Berenguer VI de Intensa y el valiente guerrero Bernat de Rocafort, como monarcas de una potencia independiente, enviaron a una orgullosa embajada a Constantinopla, declarando la guerra, como exigía la etiqueta caballeresca. Andrónico II, que no quería la guerra, tuvo que poner excusas ante los dos buscadores de gloria y pedirle que creyera que de Flor no fue asesinado por su orden, pero sus oponentes no quisieron escuchar nada. 5.000 almogávares catalanes, enojados con los bizantinos, se unieron a un destacamento turco de 500 guerreros. Se fortificaron en Galípoli, aislaron instantáneamente a todos los habitantes griegos y comenzaron a atacar Tracia, saqueándola día y noche. Además, Bernat de Rocafort tomó las fortalezas de Rodosto y Panido, donde su población fue asesinada o vendida como esclava. Dada que su insolencia en ese momento parecía completamente insoportable, Miguel IX, tomando todos los regimientos tracios y macedonios, la caballería auxiliar alana, unos 1.000 turcos bautizados y liderados por su comandante Melek, se acercó a los Apros, antigua Teodosiópolis, cuya llanura al este estaba ocupada por el enemigo. En total, se reunieron unos 14.000 soldados. Según otras fuentes, 40.000 fueron las fuerzas bizantinas, contra 5 o 6.000 almogávares catalanes y varios centenares de turcos. Pero tan pronto como se dio la señal de batalla, los catalanes se lanzaron a la batalla al grito de Aragó, Aragó, San Jorge y Despertaferro, mientras hacían saltar chispas al chocar fervientemente sus armas contra el suelo. Automáticamente, los turcopoles bautizados y los alanos abandonaron repentinamente el campo de batalla. Semejante sorpresa tomó todo el coraje de los bizantinos. Miguel IX, al ver que las filas de sus soldados estaban mezcladas, se dirigió con lágrimas a ellos, rogándoles que se mantuvieran firmes, aunque ellos no lo escucharon en absoluto y se apresuraron a correr sin mirar atrás. Solo unos 100 caballeros permanecieron con el emperador, ya que la mayor parte de la infantería fue gravemente golpeada por los almogávares catalanes, que se apresuraron a perseguir a los bizantinos. En medio de una situación tan desesperada, Miguel IX se comportó con gran valentía. Al ver que las cosas habían llegado a una situación desesperada y que la mayor parte de la infantería había sido asesinada y pisoteada sin piedad, el emperador consideró bastante decente en ese momento no ahorrarse nada por sus súbditos y se precipitó hacia un peligro evidente
avergonzando así a los soldados traidores. Volviéndose hacia los que lo rodeaban, que ya eran muy pocos, dijo: Señores, ahora es el momento en que la muerte es mejor que la vida, y la vida es peor que la muerte. Habiendo dicho esto, y pidiendo ayuda divina, corrió con ellos hacia los catalanes, y mató a algunos de los que se le acercaron. Las flechas llovieron sobre él como sobre el caballo, pero Miguel permaneció intacto. Al caer su caballo, se vio en peligro de verse rodeado de enemigos, y tal vez hubiera llegado a tal desgracia si no es por uno de los que ya estaban con él, que por amor a su soberano le entregó su caballo. Gracias a esto, el emperador se salvó del evidente peligro que ya se cernía sobre él, ya que el que le dio su caballo cayó pocos minutos después bajo las patas de los caballos del enemigo, perdiendo la vida. Miguel IX se retiró a Didimótico, donde su padre, Andrónico II, le dio a su hijo una larga y severa reprimenda, ya que se expuso innecesariamente a un riesgo mortal. En cuanto a la victoriosa compañía catalana, durante los 2 años siguientes saquearon libremente Tracia, luego devastaron Macedonia y finalmente partieron en busca de gloria en Tesalia y Grecia Central, en lo que sería llamada la venganza catalana. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.